Muy buena tarde. El día de hoy vamos a resolver una tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados. Tenemos las notas de 36 estudiantes de una sección de perito contador en el curso de estadística. Procedemos aquí en el signo más a agregar una hoja nueva. Regresamos a la hoja original, seleccionamos nuestros datos, con control C vamos a copiar. Luego, en la hoja nueva con control B vamos a pegar. Muy bien, pretendemos hacer una sola columna de datos. Entonces, seleccionamos los datos de la segunda columna, los arrastramos y los colocamos abajo de la primera columna. Vamos a hacer lo mismo con cada una de las columnas. Seleccionamos, arrastramos y pegamos abajo de la columna anterior. Nuevamente seleccionamos, luego movemos los datos abajo de la columna anterior. Seleccionamos, arrastramos y movemos los datos abajo de la columna anterior. Cuando tenemos una sola columna, seleccionamos los 36 datos según el recuento y vamos a ordenar y filtrar. Le damos clic en la flecha y vamos a ordenar de menor a mayor. Los datos ya están ordenados en forma ascendente y vamos a formar una matriz de 6 por 6. Tenemos 6 datos seleccionados según el recuento. Damos clic en una celda a la par. Luego vamos a pegar con la opción de transponer. Seleccionamos otros 6, control C, luego damos clic aquí y vamos a transponer. Seleccionamos otros 6, con control C copiamos, luego damos clic y vamos a transponer. Seleccionamos otros 6, control C, damos clic a transponer. Seleccionamos nuevamente otros 6, control C para copiar y damos clic a transponer. Seleccionamos los últimos 6, control C para copiar y damos clic a en esta celda y luego transponemos. Muy bien, tenemos ya nuestra tabla de datos ordenados, la seleccionamos, con control C copiamos, regresamos a la hoja 1, abajo de la tabla de datos desordenados, vamos a pegarla con control B, luego vamos a seleccionar la tabla de datos ordenados y aquí en el cuadro de nombres vamos a nombrar estos datos como notas. Selecciono nuevamente los datos ordenados y vemos que el rango de datos está nombrado como notas. Vamos a determinar el tamaño de n, o sea, el tamaño de la muestra con la función igual contar. Doble clic en contar. Donde vamos a contar en notas, doble clic en notas, cierro paréntesis, enter. Ahora vamos a determinar el dato mayor con la función max, doble clic en max, donde vamos a buscar el dato máximo o mayor en notas, doble clic en notas, cierro paréntesis, enter. Luego calculamos o determinamos el dato menor, igual min, doble clic en min, donde vamos a buscar el dato menor en notas, doble clic en notas, cerramos paréntesis, enter. Para calcular el rango al dato mayor le vamos a restar el dato menor, igual 97 menos 75, tenemos 22 de rango, o sea que la diferencia entre el dato mayor o la calificación mayor y la menor es de 22 puntos. Para calcular el número de clases lo vamos a realizar con la fórmula de Strugers, que es igual a 1 más 3.322
por el logaritmo de n, o sea, del número de observaciones. Sería igual 1 más 3.322 por log. Seleccionamos la función logaritmo de base 10 y seleccionamos el 36, cerramos paréntesis y tenemos 6.17. O sea que el ejercicio va a tener 6 o 7 clases. Calculamos la amplitud del intervalo al dividir el rango entre el número de clases, o sea, 22 entre 6.17. Luego, este dato, 3.56, lo vamos a redondear hacia arriba, sería 4. Muy bien, rellenamos las celdas con color amarillo para que se distingan los datos que nos van a servir para calcular las clases o los intervalos de clase. Vamos a determinar los límites aparentes inferior y superior. El primer límite aparente inferior sería el 75, el dato menor, y luego para calcular los otros límites aparentes inferiores al 75 le voy a sumar 4 de amplitud del intervalo, fijo la suma con Fn F4 y jalo la fórmula. Jalamos el guión. Para calcular el primer límite aparente superior al 79 del segundo límite aparente inferior, le voy a restar 1 y tenemos 78. Para calcular los otros límites aparentes superiores a 78, le voy a sumar los 4 de amplitud del intervalo, fijo con Fn F4 esta suma, enter, jalo la fórmula. Para calcular los límites reales inferiores al primer límite aparente inferior 75, le voy a quitar 0.5, enter, jalo la fórmula y tenemos calculado los límites reales inferiores. Luego vamos a calcular los límites reales superiores. Para calcular el primer límite real superior al 78, que es el límite aparente superior, le voy a sumar 0.5, luego jalamos la fórmula. Muy bien. Para determinar la frecuencia, hago clic abajo de la F minúscula. Busco la opción fórmulas, más opciones. Donde está más opciones o más funciones, busco estadística y luego busco una fórmula o una función que da frecuencia. Se despliega este cuadro de diálogo donde dice datos, voy a seleccionar todos mis datos y donde dice grupo voy a seleccionar los límites aparentes superiores del 78 al 98, le doy clic en aceptar. Luego selecciono las frecuencias del 8 al 3 y le doy clic en la barra de fórmulas al final de la fórmula. Para ordenar estas frecuencias, oprimo las teclas Control Shift Enter y las frecuencias aparecen ordenadas. Posteriormente, después de la última frecuencia, voy a sumar, ya sea con el botón de suma aquí de las fórmulas o me voy al inicio y oprimo el botón de suma. Tenemos 36 datos. Para calcular la primera frecuencia acumulada, 8 de la frecuencia, luego al 8 de la frecuencia acumulada le sumo el 4 de la frecuencia. Jalo la fórmula hasta donde corresponda y tenemos 36 datos. Procedemos a calcular el punto medio o marca de clase de la siguiente manera. Igual, abro paréntesis, límite aparente inferior 75 más límite aparente superior 78, cierro paréntesis, y esto lo divido entre 2 y tenemos 76.5. Jalo la fórmula y luego para calcular la frecuencia relativa voy a dividir el 8 de la frecuencia dentro de la sumatoria de las frecuencias, o sea 8 entre 36, fijo la división con Fn, F4, jalo la fórmula hasta donde corresponda, luego sumo después de la última frecuencia relativa, enter. Podemos ver que aquí aparece con 4 decimales. Puede ser que le quiera reducir decimales con la flecha hacia la derecha, aquí donde está el puntero, que es para reducir decimales,
o le quiera aumentar con la flecha hacia la izquierda. Lo vamos a dejar con 4 decimales. Luego vamos a acumular la frecuencia relativa. Vamos a calcular la frecuencia relativa acumulada. Copio el 0.22 de la frecuencia relativa. Luego al 0.22 de la frecuencia relativa acumulada le voy a sumar el 0.11 de la frecuencia relativa. Le doy clic al 0.33 y jalo la fórmula. Luego vamos a determinar la frecuencia relativa porcentual. Vean, voy a seleccionar aquí y a ustedes les va a aparecer aquí en estas celdas como general. O sea, el formato aquí de los datos que van a escribir les va a aparecer como general. Yo ya lo tenía marcado como porcentaje, pero a ustedes que van a iniciar el documento les va a aparecer como un dato de tipo general. Entonces, ¿qué voy a hacer para calcular la frecuencia relativa porcentual? Copio con igual la frecuencia relativa. Luego jalo la fórmula hasta donde corresponda. Aquí abajo oprimo el botón de suma para sumar. Muy bien, tenemos decimales, pero yo lo quiero en porcentaje. Selecciono los decimales, oprimo el botón de estilo porcentual aquí donde está el puntero. Se convirtieron en porcentajes estos decimales, entonces le voy a aumentar a 2 decimales. 1, 2. Y ahí queda cada uno de los porcentajes con su respectivo o con sus respectivos decimales. Luego voy a calcular la frecuencia relativa porcentual. ¿De qué manera? Copio el 22.22% de la frecuencia relativa porcentual y luego al 22.22% de la frecuencia relativa porcentual acumulada le voy a sumar el 11.11% de la frecuencia relativa porcentual. Luego le doy clic al 33.33% y jalo los datos. Hemos terminado la tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados. Bueno, procedemos a la lectura, análisis de la tabla. Vamos a ver aquí para la frecuencia que 8 estudiantes obtuvieron de 75 a 78 puntos, que 4 estudiantes sacaron de 79 a 82 puntos, 7 estudiantes obtuvieron de 83 a 86 puntos, 11 estudiantes sacaron entre 87 y 90 puntos, 3 estudiantes sacaron de 91 a 94 puntos y otros 3 estudiantes sacaron entre 95 y 98 puntos. Para la frecuencia acumulada, 12 estudiantes obtuvieron 82 puntos o menos, o se podría decir que obtuvieron hasta 82 puntos o un máximo de 82 puntos. 19 estudiantes obtuvieron hasta 86 puntos, 86 puntos o menos, o un máximo de 86 puntos. 30 estudiantes obtuvieron 90 puntos o menos, 33 estudiantes obtuvieron hasta 94 puntos o menos, 36 estudiantes sacaron 98 puntos o menos. Bueno, ahora vamos a leer la marca de clase con la frecuencia. 8 estudiantes sacaron en promedio 76.5 puntos. 4 estudiantes sacaron una nota de 80.5. 7 estudiantes obtuvieron en promedio 84.5 de nota. 11 estudiantes obtuvieron en promedio 88.5 puntos. 3 estudiantes sacaron 92.5 en promedio. 3 estudiantes sacaron 96.5 en promedio. Para las frecuencias relativas porcentuales, 22.22% de los estudiantes sacaron de 75 a 78 puntos. 11.11% de los estudiantes obtuvieron de 79 a 82 puntos. 19.44% de los estudiantes sacaron de 83 a 86 puntos. 30.56% de los estudiantes sacaron de 87 a 90 puntos. 8.33% de los estudiantes sacaron de 91 a 94 puntos y el último 8.33% de los estudiantes sacaron de 95 a 98 puntos.
Si leemos las frecuencias relativas porcentuales acumuladas, sería de esta manera. El 33.33% de los estudiantes sacó hasta 82 puntos, sacó un máximo de 82 puntos o 82 puntos o menos. 52.78% de los estudiantes sacó 86 puntos o menos. 83.33% de los estudiantes obtuvo hasta 90 puntos. 91.76% de los estudiantes sacó 94 puntos o menos. Hasta aquí tenemos el análisis de la tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados. Procedemos ahora a la representación gráfica. Seleccionamos la frecuencia, vamos a insertar un gráfico recomendado y vamos a seleccionar un gráfico de columna. Le damos clic en aceptar. Tenemos aquí nuestro gráfico, le damos clic en el signo más, agregamos título del eje, etiquetas de los datos. Comenzamos a editar el gráfico. El título sería Notas obtenidas por los estudiantes en el curso de estadística. Muy bien, en el eje de las X, en el eje horizontal van las notas. Y aquí en el eje de la Y va la frecuencia, en este caso representada por el número de estudiantes. Vemos que aquí no aparecen los intervalos de las notas. Le damos clic a algún número y se marca esta regla. Luego nos vamos a seleccionar datos. Aquí en la parte derecha vamos a editar las etiquetas del eje horizontal y seleccionamos los límites aparentes inferior y superior. Le damos clic en aceptar y aceptar. Tenemos aquí ahora nuestra gráfica. 8 estudiantes sacaron de 75 a 78 puntos. 4 estudiantes obtuvieron de 79 a 82 puntos. 7 estudiantes obtuvieron de 83 a 86 puntos. 11 estudiantes sacaron de 87 a 90 puntos. 3 estudiantes sacaron de 91 a 94 puntos. Y por último, 3 estudiantes obtuvieron entre 95 y 98 puntos. Vamos a insertar ahora un gráfico lineal. Seleccionamos de nuevo nuestras frecuencias. Nos vamos a insertar. Buscamos aquí en esta parte, insertar gráfico de líneas o de áreas. Le damos clic a la flecha y vamos a seleccionar un gráfico de líneas con marcadores. Muy bien, tenemos nuestro gráfico. Clic en el signo más. Seleccionamos título del eje, etiquetas de los datos y comenzamos a editar. El título del gráfico es Notas obtenidas por los estudiantes en el curso de estadística. Notas obtenidas por los estudiantes en el curso de estadística. En el eje de las X, en el eje horizontal van las notas. En el eje vertical van las frecuencias o el número de estudiantes. Muy bien. Y vemos que aquí no están las caderas en el eje horizontal, pero yo las voy a editar. Doy clic a algún número, se marca la regla, seleccionar datos, nos vamos aquí del lado derecho, editar etiquetas del eje horizontal, seleccionamos nuestro rango, que serían todos los límites aparentes inferiores y superiores, le damos clic en aceptar y aceptar. Y ahí ya tenemos esto. Podrían utilizarse aquí de mejor manera, en esta parte de aquí, los puntos medios o marcas de clase, ¿sí? Entonces le vuelvo a dar clic
en seleccionar datos, editar etiquetas del eje horizontal y vamos a seleccionar el punto medio o marca de clase de 76.5 hasta 96.5. Clic en aceptar y luego en aceptar. Muy bien. Tenemos aquí que 8 estudiantes obtuvieron en promedio 76.5 puntos, que 4 estudiantes obtuvieron en promedio 80.5 de nota, que 7 estudiantes obtuvieron 84.5 de nota, que 11 estudiantes obtuvieron 88.5, 3 estudiantes sacaron 92.5 y 3 estudiantes sacaron en promedio 96.5. Luego vamos a seleccionar un gráfico lineal, pero de frecuencias acumuladas, ¿sí? Nos vamos aquí a la frecuencia acumulada directamente, le damos clic en insertar y seleccionamos gráfico de líneas, siempre un gráfico con marcadores, un gráfico de líneas con marcadores. Nos llevamos el gráfico para la parte de abajo, le damos clic aquí en el signo más, título del eje, etiquetas de los datos. Muy bien. Título del eje, notas obtenidas por los estudiantes en el curso de estadística. Luego aquí colocamos notas en el eje horizontal. Aquí colocamos el número de estudiantes. Muy bien. Aquí no están las notas, pero vamos a utilizar el punto medio marca de clase. Le doy clic a algún número. Voy a seleccionar datos, editar etiquetas del eje horizontal y selecciono las marcas de clase. XY de 76.5 a 96.5, aceptar y aceptar. Bueno, este de frecuencias acumuladas. Podríamos decir que 12 estudiantes sacaron hasta 80.5 puntos en promedio, 19 estudiantes sacaron hasta 84.5 en promedio, 30 estudiantes sacaron en promedio hasta 88.5, 33 estudiantes sacaron en promedio un máximo de 92.5 o 92.5 menos y 36 estudiantes sacaron en promedio 96.5 de nota o menos. Ahora vamos a insertar un histograma. Seleccionamos las frecuencias, nos vamos a insertar y nos vamos a ir aquí a gráficos recomendados. Un gráfico de columnas. Nos llevamos el gráfico de columnas hacia la parte de abajo, ¿sí? Entonces, aquí hay clic en el signo más, título del eje, etiqueta de los datos. Muy bien. Título del eje, notas obtenidas por los estudiantes en el curso de estadística. Muy bien, aquí abajo van las notas en el eje horizontal. Aquí va el número de estudiantes. Y veamos lo que voy a hacer. Bueno, estoy aquí en el gráfico, le doy clic por aquí más o menos, algo por aquí arriba de las barras. Me voy al inicio, miremos, o me voy a insertar donde están los gráficos. Aquí voy a ver alguna opción que diga diseño rápido. Aquí puedo buscar. Vamos aquí al inicio, insertar, diseño de página, aquí. Le doy clic al gráfico aquí, fórmulas, datos, revisar. Nos vamos a diseño del gráfico. Aquí cuando estamos en diseño del gráfico, hay una opción que dice diseño rápido.
en diseño del gráfico, aquí. Entonces, le doy clic a esta flechita y voy a buscar una donde las barras estén juntas. Yo veo que una opción donde las barras están juntas es aquí en el diseño 8 para mi máquina, ¿sí? Le doy clic y ya las barras me aparecen juntas. Entonces le voy a dar clic a alguna de las barras aquí. Me voy al inicio. Ya vieron que se marcaron ahí los bordes. Me voy al inicio y ahí voy a buscar alguna opción para marcar mis bordes, ¿va? Pero lo más fácil aquí es dar clic secundario y marcar un contorno, ¿eh? Y el contorno lo voy a marcar de negro. Y si le doy clic afuera, vean, quedó ahí el histograma. Lo voy a repetir de nuevo. Voy a cortar la gráfica y voy a insertarla. Me voy a frecuencia, insertar, gráfico recomendado, gráfico de barras o columnas. Le doy clic en aceptar. Me llevo el gráfico para la parte de abajo. Le doy clic en el signo más, título del eje, etiqueta de los datos aquí. Muy bien. El título del gráfico sería Notas obtenidas por los estudiantes en el curso de estadística. Notas obtenidas por los estudiantes en el curso de estadística. Muy bien. Aquí van las notas en el eje horizontal y aquí en el eje vertical, en el eje de la Y, va a ir el número de estudiantes. Ahora, vengo yo, le doy clic por aquí al gráfico, a modo de que no se marque todo, solo le doy clic y donde está el gráfico, se marca todo el gráfico. Aquí en diseño rápido, voy a oprimir esta flechita y voy a buscar una opción donde estén las barras así juntas, así como aquí. En este caso, diseño 8, le doy clic. Ahora le doy clic a alguna de las barritas y se marcan, ven ahí ustedes los bordes o contornos. Le doy clic derecho y me voy al contorno. Voy a marcar un contorno negro. Entonces, ahí, si le doy afuera, ya le aparecen líneas a las barras. Le voy a agregar nuevamente etiquetas de los datos, ¿sí? Y aquí, en el eje horizontal, le doy clic a algún número, me voy a seleccionar datos y voy a editar etiquetas del eje horizontal. Ahora voy a escoger los límites reales inferiores y superiores, ¿sí? Le doy clic en aceptar y en aceptar. Y ahí tenemos nuestro histograma. Veamos, 8 estudiantes obtuvieron entre 74.5 y 78.5 puntos. 4 estudiantes obtuvieron entre 78.5 y 82.5 puntos. 7 estudiantes obtuvieron de 82.5 a 86 puntos. 11 estudiantes sacaron de 86.5 a 90 puntos. 3 estudiantes sacaron de 90.5 a 94.5 puntos y 3 estudiantes obtuvieron de 94.5 a 98.5 puntos. Muy bien. Ahora vamos a insertar un gráfico circular. Selecciono las frecuencias. Me voy a insertar aquí gráfico circular o de anillos. Le doy clic aquí en la flecha y inserto mi gráfico. Nos llevamos el gráfico hacia la parte de abajo. Bueno, y aquí vamos a agregar etiquetas de los datos, ¿sí? Eh, Pongámosle el título al gráfico. El título del gráfico sería Notas obtenidas por los estudiantes en el curso de estadística. Muy bien. Ahora veo yo que aquí no me aparecen los porcentajes que yo deseo que me aparezcan. Le doy clic en un número y se marcan todos. Me voy al signo más, etiqueta de los datos y me voy a esta flecha y selecciono más opciones. Muy bien. Ahí voy a escoger el valor de las celdas
y donde sale el valor de las celdas me sale un rango de etiquetas. Voy a seleccionar todas las frecuencias relativas porcentuales del 22.2 al 8.33. Le doy clic en aceptar, ¿sí? Y luego voy a desmarcar el valor aquí, ¿sí? Y solo queda el valor de la celda. Muy bien, veamos cómo quedó el gráfico. O si ya quedaron ahí esas etiquetas. Pero veo yo que aquí en la leyenda, esto no coincide con lo que yo quiero analizar. Le doy clic aquí, me voy aquí a diseño del gráfico, seleccionar datos y voy a editar las etiquetas del eje horizontal. Voy a editar aquí y voy a seleccionar los límites aparentes inferior y superior, todos. Le doy clic aquí y clic en aceptar y en aceptar y ahí ya me tendría que salir. Muy bien, ahí pueden ver ustedes que con azul está de 75 a 78, que con naranja está de 79 a 82 de nota, que con otro color está, quiero ver, sería con verde está de 83 a 86 puntos, con celeste está de 87 a 90 puntos, con púrpura está de 91 a 94 puntos y que con otro verde más claro está de 95 a 98 puntos de nota. Entonces, si yo lo quiero leer, digo que el 22% de los estudiantes sacó de 75 a 78 puntos. El 11.11% de los estudiantes sacó de 79 a 82 puntos. Que 19.44% de los estudiantes sacó de 83 a 86 puntos. Que el 30.56% de los estudiantes sacó de 87 a 90 puntos. En este caso, de 87 a 90 puntos. Muy bien, luego, el 8.33% de los estudiantes sacó de 91 a 94 puntos. Y este 8.33% de los estudiantes sacó de 95 a 98 puntos. Eso sería todo en cuanto a la distribución de frecuencias para datos agrupados y la representación gráfica. Que tengan muy buen día.